Imagina esto, año 424 a.C. En el corazón de Esparta, 2000 hombres caminan entre templos y altares. Llevan coronas de flores sobre la cabeza. Sonríen. Por primera vez en sus vidas, el aire que respiran no pertenece a nadie más. Son hilotas, esclavos del Estado, y el gobierno les ha hecho una promesa solemne. Los más valientes entre ellos, los que demostraron mayor lealtad y coraje al servicio de sus amos, recibirán la libertad. 2000 han sido elegidos. 2000 han ganado la lotería más rara del mundo antiguo. El derecho a vivir como hombres libres. La ciudad los aclama. Los ciudadanos espartanos los observan pasar mientras los sacerdotes bendicen el ritual. El mensaje es claro y poderoso. Esparta recompensa la virtud, incluso en un esclavo. Esa noche las antorchas se apagan, el canto se extingue, y al amanecer los 2000 han desaparecido. No hay cadáveres flotando en el río Eurotas. No hay fosas comunes más allá de las murallas. No hay gritos, ni juicios, ni registros oficiales. El historiador Tucídides lo deja escrito con una frialdad aterradora. Los espartanos se deshicieron de ellos, y nadie supo cómo murió cada uno. Ese es todo su epitafio. Esparta no solo mató a esos hombres, los borró. Ejecutó una masacre tan meticulosamente diseñada que no dejó huellas físicas, solo un vacío demográfico. Un crimen perfecto. Este episodio, breve y casi casual en los textos antiguos, te dice todo lo que necesitas saber sobre la verdadera Esparta. Olvida la película 300. Olvida los discursos sobre libertad, honor y sacrificio heroico. El Estado espartano no fue un defensor de la libertad. Fue una máquina construida para un solo propósito: la gestión del miedo. Y esos 2000 hombres no murieron porque fueran criminales o rebeldes. Murieron porque eran los mejores. Los gobernantes de Esparta entendían una verdad psicológica oscura pero fundamental. El esclavo que se atreve a creerse digno de la libertad es el esclavo más peligroso. El hilota que destaca por su valor, por su inteligencia o por su liderazgo natural, no es un servidor ejemplar, es un futuro cabecilla de rebelión. Así que Esparta convirtió la promesa de libertad en un filtro, una trampa diseñada para identificar a los más capaces entre los oprimidos, reunirlos en un solo lugar y eliminarlos de una vez. No fue crueldad impulsiva, fue ingeniería social. Este es el lado de la historia que rara vez aparece en los relatos épicos. Admiramos al hoplita espartano, al guerrero invencible entrenado desde la infancia, pero casi nunca hacemos la pregunta incómoda: ¿quién cultivaba el grano que llenaba su estómago mientras entrenaba? ¿Quién pulía su armadura? ¿Quién cargaba su escudo durante las largas marchas? La respuesta es siempre la misma: el hilota. Por cada ciudadano espartano había al menos 7 esclavos viviendo a su sombra, observando, recordando, esperando. La economía de Esparta era una pirámide construida sobre la violencia. A diferencia de otras ciudades griegas, donde los esclavos eran comprados individualmente en mercados lejanos, los hilotas eran un pueblo entero conquistado y esclavizado en masa, en su propia tierra. Tenían familias, aldeas, tradiciones y, lo más peligroso de todo, memoria colectiva. Recordaban cómo era la vida antes de las cadenas. Eso los hacía diferentes. Un esclavo comprado en Tracia o Anatolia estaba aislado, sin aliados, sin raíces. Un hilota tenía hermanos, primos, vecinos, todos trabajando los mismos campos, todos compartiendo el mismo odio silencioso. Esparta no solo dominaba una fuerza laboral, dominaba una nación cautiva. Y una nación cautiva es siempre una nación en espera. Por eso, paradójicamente, la sociedad más militarizada de Grecia vivía aterrorizada.
Los espartanos entrenaban sin descanso no solo para luchar contra persas o atenienses, sino para combatir al enemigo que dormía en el granero. Vivían en un estado de alerta permanente, convencidos de que si bajaban la guardia un solo instante, el sistema entero colapsaría bajo el peso de su propia brutalidad. Este miedo estructural dio forma a cada aspecto de su cultura. No fue la búsqueda de la perfección lo que creó a Esparta. Fue el pánico de una minoría armada sentada sobre un volcán humano. El episodio de los 2000 hilotas no es una anomalía moral en una sociedad virtuosa. Es la expresión más pura de su lógica interna, un recordatorio de que en Esparta la libertad no era un ideal, era un cebo. Para entender cómo una cultura guerrera se transformó en una cultura de esclavitud institucionalizada, tenemos que retroceder aún más. Antes del silencio de los 2000, hubo el estruendo de una invasión. Antes de la masacre, hubo un robo tan vasto que se tragó un país entero. Para comprender el verdadero origen de la pesadilla espartana, debemos mirar hacia el oeste, hacia una tierra fértil llamada Mesenia, y observar el momento en que Esparta decidió no comerciar con su vecino, sino devorarlo. Porque la tragedia de Esparta no comenzó con un asesinato, comenzó con una conquista. Para comprender por qué Esparta eligió convertirse en carcelero de un pueblo entero, hay que mirar primero el escenario físico que moldeó su mentalidad. Esparta se asentaba en el valle del Eurotas, una tierra dura, pedregosa, con recursos limitados. No era un lugar que premiara la abundancia ni la improvisación. Era un paisaje que castigaba el error y obligaba a la disciplina. Generaciones de espartanos crecieron convencidos de que la escasez era una ley natural, de que la supervivencia dependía de la fuerza y de la obediencia absoluta al Estado. Pero basta con subir a las laderas del monte Taygeto y mirar hacia el oeste para ver otro mundo. Allí se extendía Mesenia, una región que en la antigüedad era sinónimo de fertilidad. Lluvias regulares, suelos profundos, cosechas generosas, el granero del Peloponeso. Para un estado militarizado y hambriento como Esparta, Mesenia no parecía un vecino con el que comerciar. Parecía un botín esperando ser tomado. No una frontera, sino una mesa servida. A finales del siglo VIII a.C., Esparta tomó una decisión que sellaría su destino. No negoció, no pactó tributos, lanzó una guerra de conquista total. La primera guerra mesenia no fue una campaña rápida ni gloriosa. Fue un conflicto de desgaste que se prolongó durante aproximadamente 20 años. Una trituradora lenta que consumió generaciones enteras. Los espartanos no buscaban simplemente derrotar a un ejército enemigo. Buscaban algo más radical, borrar a Mesenia como entidad política independiente. Cuando finalmente la resistencia mesenia colapsó, Esparta hizo algo sin precedentes en el mundo griego. Otras polis victoriosas solían imponer tributos, instalar guarniciones o apropiarse de territorios estratégicos y luego regresar a casa. Esparta se quedó. Anexionó todo. Cada campo de trigo, cada viñedo, cada olivar pasó a ser propiedad del Estado espartano. Pero la tierra, por fértil que sea, no produce nada sin manos que la trabajen. Así que Esparta tomó la siguiente decisión lógica dentro de su brutal coherencia. Anexionó también a la población. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños mesenios fueron despojados de sus derechos, de su estatus y de su humanidad legal. No fueron vendidos en mercados lejanos, no fueron dispersados, fueron reclasificados. Pasaron a ser hilotas. Este detalle lo cambia todo. La esclavitud griega tradicional funcionaba como un sistema de propiedad individual.
La esclavitud espartana funcionó como una ocupación permanente. Los hilotas siguieron viviendo en las aldeas de sus antepasados, cultivando las mismas tierras que habían pertenecido a sus familias durante generaciones. La diferencia era que ahora debían entregar una parte fija de cada cosecha a amos que vivían al otro lado de las montañas y que en muchos casos jamás habían empuñado un arado. El poeta Tirteo, cuya obra servía de banda sonora ideológica a la dominación espartana, lo expresó con una frialdad reveladora. Los hilotas vivían como asnos bajo pesadas cargas, obligados por la necesidad dolorosa a entregar a sus amos la mitad de todo lo que la tierra producía. No estaban desplazados, estaban ocupados. Cada amanecer, los hilotas veían las montañas donde vivían sus opresores. Hablaban el mismo idioma, veneraban a los mismos dioses y recordaban, a veces solo una generación atrás, un tiempo en el que eran libres. Esa memoria compartida convirtió a Mesenia en una olla a presión. Esparta había devorado un lobo y ahora intentaba sujetarlo por las orejas. El sistema funcionaba en apariencia, pero estaba cargado de una tensión permanente. Los espartanos se volvieron ricos en tierras y producción agrícola, pero esa riqueza tenía un precio psicológico devastador. Sabían que estaban en minoría. Sabían que dependían completamente de una población que los superaba ampliamente en número. Sabían que cualquier signo de debilidad podía desencadenar una catástrofe. Este es el núcleo de la paradoja espartana. Se convirtieron en la potencia militar más temida de Grecia, no porque se sintieran seguros, sino porque estaban aterrorizados. Cada ley, cada ritual, cada aspecto de su educación estaba diseñado no para conquistar el mundo, sino para mantener bajo control a un enemigo interno que nunca desaparecía. Los hilotas no eran simplemente mano de obra, eran la razón de ser del Estado, el espejo oscuro en el que Esparta veía reflejado su propio final si alguna vez aflojaba el puño. Y ese miedo, alimentado durante generaciones, no tardó en materializarse en violencia abierta, porque ningún pueblo acepta la esclavitud eterna sin luchar. Y Mesenia, humillada pero no olvidada, estaba a punto de demostrar hasta qué punto Esparta había construido su poder sobre cimientos inestables. La explosión era inevitable. Una sociedad construida sobre la dominación absoluta solo necesita una chispa para arder. Y en el caso de Esparta, esa chispa llegó pocas generaciones después. A mediados del siglo VII a.C., Mesenia volvió a levantarse. La Segunda Guerra Mesenia no fue una simple revuelta campesina. Fue una insurrección total, una guerra de liberación impulsada por una memoria colectiva que Esparta nunca logró borrar. Al frente de esa rebelión emergió una figura que rozaba lo mítico: Aristómenes. Para los espartanos fue un demonio. Para los hilotas, un símbolo viviente de que la sumisión no era un destino inevitable. Aristómenes y sus seguidores no lucharon como un ejército convencional. No podían permitírselo. Adoptaron tácticas de guerrilla, golpes rápidos desde las montañas, emboscadas nocturnas, retiradas calculadas. Conocían el terreno mejor que nadie porque era su hogar. Cada sendero, cada barranco, cada cueva jugaba a su favor. Durante años, los espartanos, famosos por su disciplina y su ferocidad, fueron humillados una y otra vez. Perdieron batallas abiertas, vieron caer a sus ciudadanos, y lo más peligroso de todo, vieron cómo el mito de su invencibilidad comenzaba a resquebrajarse. Las fuentes antiguas rara vez se detienen en este punto incómodo, pero todo indica que Esparta estuvo peligrosamente cerca del colapso total. El miedo que habían tratado de controlar mediante el terror se materializó en su peor pesadilla:
Una población esclavizada que no solo resistía, sino que atacaba con inteligencia y determinación. Fue necesaria una movilización extrema del Estado para evitar el desastre. La sociedad entera se reorganizó en torno a una sola prioridad: la supervivencia. De este trauma nació la Esparta que hoy reconocemos. La derrota parcial y el susto existencial convencieron a los espartanos de que no podían permitirse ser nada más que guerreros. Agricultores, artesanos, comerciantes, poetas, todo eso se volvió secundario o directamente sospechoso. La respuesta fue una transformación radical, conocida como las reformas atribuidas a Licurgo. No fueron el fruto de un ideal filosófico elevado, sino una adaptación desesperada. Esparta no se militarizó por amor a la guerra, sino por miedo a sus esclavos. El sistema resultante era una paradoja brutal. Esparta se convirtió en el estado más rico de Grecia en términos de producción agrícola, pero sus ciudadanos tenían prohibido acumular riqueza privada. Todo estaba diseñado para sostener una máquina militar permanente. Los hilotas alimentaban al ejército. El ejército mantenía sometidos a los hilotas. Un círculo cerrado de violencia del que nadie podía escapar. La prosperidad no trajo seguridad. Trajo una vigilancia constante, una tensión que nunca se disipaba. Los hilotas, lejos de ser una fuerza pasiva, se convirtieron oficialmente en el enemigo interno. No había paz con ellos, solo una tregua armada. El Estado espartano comprendió que las cadenas físicas no bastaban para controlar a una población tan numerosa. Había que quebrar el espíritu, instituir un sistema donde el terror fuera tan regular como las estaciones, donde la violencia no fuera un castigo excepcional, sino una expectativa permanente. Así se gestó una de las instituciones más perturbadoras de la antigüedad. No nació de la locura ni del sadismo individual, sino de una lógica estatal fría y calculadora. Esparta no solo necesitaba dominar a los hilotas, necesitaba convencerlos de que cualquier intento de sobresalir, cualquier gesto de orgullo o liderazgo, equivalía a una sentencia de muerte. Y para lograrlo, transformó el asesinato en una herramienta administrativa. La pregunta ya no era si Esparta recurriría al terror sistemático, sino cómo lo haría sin destruirse a sí misma en el proceso. La respuesta fue tan eficaz como escalofriante, y marcó el punto en el que la línea entre Estado y pesadilla desapareció por completo. Para convertir el terror en un mecanismo estable, Esparta necesitaba algo más que violencia espontánea. Necesitaba legalidad. Necesitaba ritual. Necesitaba que el asesinato dejara de ser un crimen y se transformara en un deber cívico. Así nació una de las prácticas más inquietantes del mundo antiguo: la declaración anual de guerra contra los hilotas. Cada otoño, cuando los 5 éforos asumían oficialmente su cargo, su primer acto de gobierno no era una promesa de prosperidad ni un juramento de justicia. Era una declaración formal de guerra contra la propia población esclavizada. No era simbólica, no era retórica, era una resolución legal que colocaba a decenas de miles de hombres, mujeres y niños en estado permanente de enemistad con el Estado. La lógica detrás de este ritual era profundamente griega y profundamente perversa. Los griegos temían la miasma, la contaminación espiritual que se adhería a quien derramaba sangre injustamente. Un ciudadano que mataba fuera de la guerra corría el riesgo de atraer la ira de los dioses sobre toda la comunidad. Plagas, sequías, terremotos. Esparta, obsesionada con el control, encontró una solución impecable. Si el Estado estaba siempre en guerra con los hilotas, entonces matar a un hilota nunca sería asesinato. Sería un acto de servicio militar. Con una sola proclamación,
Toda Laconia y Mesenia se convertían en un campo de batalla legal. Los ciudadanos espartanos podían matar sin consecuencias religiosas, morales ni judiciales. La conciencia quedaba limpia incluso antes de que el cuchillo tocara la piel. Era un sistema que no solo autorizaba la violencia, la normalizaba, la hacía rutinaria, administrativa. Pero la violencia abierta no era suficiente. Un régimen que depende únicamente del castigo físico se desgasta rápido. Esparta entendió que el control real no se ejerce solo sobre el cuerpo, sino sobre la mente. Había que convencer a los hilotas de que su condición era natural, inevitable, merecida. Que no eran hombres sometidos, sino seres inferiores. El primer paso fue la humillación visible. Los hilotas fueron obligados a vestir de una forma diseñada específicamente para degradarlos. Se les imponía la quine, una gorra hecha de piel de perro. En el imaginario griego, el perro no era el noble compañero moderno, sino un carroñero, una criatura asociada a la suciedad y la falta de autocontrol. Vestir piel de perro era una declaración visual. Tú no eres plenamente humano. Sus mantos eran toscos, de pieles sin curtir. Desde lejos debían parecer salvajes, desordenados, casi animales. Frente a ellos, los ciudadanos espartanos lucían sus capas rojas, limpias, cuidadosamente arregladas. No era solo una diferencia estética. Era una jerarquía encarnada en tela y carne. La humillación continuaba en los espacios más sagrados de la vida espartana. Los sisitia, los comedores comunes donde los ciudadanos compartían sus comidas y reforzaban la identidad colectiva. Allí, los hilotas no entraban como invitados, sino como advertencias vivientes. Eran forzados a beber vino sin mezclar, algo considerado bárbaro y vergonzoso. Pronto caían en la embriaguez, tropezando, vomitando, cantando obscenidades. Entonces, los espartanos traían a sus hijos. Los jóvenes en entrenamiento observaban a los hilotas degradados mientras los adultos señalaban y decían: «Esto es lo que ocurre cuando un hombre no tiene disciplina. Esto es lo que significa ser un hilota». El mensaje era doble. Para los niños, superioridad absoluta. Para los esclavos, aniquilación de la dignidad. Incluso la fuerza física de los hilotas estaba regulada. Debían ser lo suficientemente fuertes para trabajar la tierra, pero nunca demasiado fuertes. Un hilota que destacaba por su cuerpo, su inteligencia o su liderazgo se convertía en un problema. Y los problemas en Esparta se resolvían rápido. Si un esclavo parecía demasiado capaz, desaparecía. Irónicamente, un amo podía ser multado si sus hilotas engordaban demasiado, señal de que no los estaba explotando con suficiente dureza. Así se creó una intimidad enfermiza. Amo y esclavo vivían uno al lado del otro, dependían mutuamente, compartían idioma, dioses y tierra. Pero esa cercanía no generaba empatía, generaba paranoia. El ciudadano necesitaba al hilota para sobrevivir, pero sabía que ese mismo hombre, si alguna vez veía debilidad, podría matarlo mientras dormía. Esparta se convirtió en un estado de vigilancia permanente. Pero incluso eso no bastaba. No se puede vigilar cada campo, cada sendero, cada noche. Para eso, el sistema necesitaba algo más oscuro, algo que operara fuera de la vista, fuera de la ley común, incluso fuera de la moral guerrera tradicional. Necesitaba cazadores, y así, desde el corazón mismo de la educación espartana, nació la institución que transformó el miedo en un arma silenciosa y omnipresente. La educación espartana no culminaba en la falange. Ese es uno de los grandes malentendidos modernos. El objetivo final del sistema no era crear al mejor soldado de línea, sino al ejecutor perfecto del orden interno. Para eso existía la cripteia.
no una unidad militar convencional, no una policía visible, sino algo más cercano a un rito de paso sangriento, una escuela de terror diseñada para producir hombres capaces de matar sin testigos y sin remordimiento. Solo los jóvenes más prometedores del agoge eran seleccionados, los más fuertes, los más silenciosos, los que habían demostrado una obediencia absoluta y una ausencia inquietante de compasión. A estos muchachos no se les entregaban escudos ni lanzas, no se les permitía vestir armadura. Se les daba un cuchillo corto, raciones mínimas y una orden simple: desaparecer. Durante el día se ocultaban en el campo, durmiendo en zanjas, cuevas o entre matorrales. Observaban, aprendían a leer el paisaje humano de Mesenia. ¿Quién trabajaba con más vigor? ¿Quién hablaba con otros? ¿Quién levantaba la cabeza con demasiada confianza? La Cripteia no atacaba al azar, atacaba con criterio, seleccionaba. Al caer la noche, los cazadores salían. No había desafío formal, no había batalla. Se acercaban a las granjas, a los caminos, a las chozas. Degollaban a los ilotas marcados y se desvanecían antes del amanecer. Plutarco describe estas acciones no como guerra, sino como una poda. Un lenguaje administrativo aplicado a seres humanos. El objetivo no era castigar un delito, sino prevenir una posibilidad, la posibilidad de liderazgo. Esto invertía por completo los valores tradicionales de la guerra griega. El ideal hoplítico celebraba el combate a la luz del día, cara a cara, con reglas implícitas de honor. La Cripteia rechazaba todo eso. Enseñaba que el honor era un lujo reservado para los iguales. Para los inferiores no había reglas, solo eficacia. El impacto psicológico fue devastador. Para los ilotas, la noche dejó de ser descanso. Se convirtió en amenaza. No había refugio, no había santuario, ni siquiera el hogar ofrecía seguridad. Cualquiera que destacara podía desaparecer. Así, la comunidad aprendió a autolimitarse, a no sobresalir, a esconder la fuerza, la inteligencia, la ambición. El terror no solo mataba cuerpos, amputaba futuros. Pero la Cripteia también cumplía una función crucial para Esparta: consolidar a su clase dirigente. Antes de que un joven pudiera participar plenamente en la vida política o militar, debía probar que era capaz de hacer el trabajo sucio del Estado. Tenía que mancharse las manos. La ciudadanía plena estaba sellada con sangre. Esto creó una élite unida por la complicidad. Todos sabían, todos habían participado. Nadie podía señalar a otro sin señalarse a sí mismo. Durante generaciones, este sistema pareció funcionar. Esparta mantuvo a raya a una población que la superaba numéricamente de forma abrumadora. Pero los sistemas basados en tensión constante tienen un defecto fatal: no descansan, requieren vigilancia perpetua, no permiten error. Y cuando algo externo interrumpe el equilibrio, cuando la naturaleza, la demografía o el azar intervienen, la estructura entera puede colapsar de golpe. Esparta estaba preparada para la guerra, estaba preparada para la rebelión, pero no estaba preparada para que el suelo mismo se abriera bajo sus pies. Y cuando eso ocurrió, todo lo que habían reprimido durante siglos emergió a la superficie con una fuerza imposible de contener. El golpe no vino de un ejército enemigo ni de una conspiración humana. Vino de la tierra misma. En el año 464 a.C., al amanecer, el valle del Eurotas se sacudió con una violencia que los antiguos solo podían atribuir a los dioses. Para los espartanos no fue un fenómeno natural. Fue Poseidón, el sacudidor de la tierra, manifestándose con furia. El terremoto fue tan devastador que en cuestión de segundos la ilusión de control absoluto se hizo polvo.
Las aldeas abiertas que componían Esparta, sin murallas, confiadas en la reputación de sus guerreros, colapsaron. Casas, templos y gimnasios se derrumbaron. En uno de ellos, donde se entrenaban los jóvenes, el futuro mismo del Estado quedó sepultado. Las fuentes antiguas hablan de miles de muertos. Algunas elevan la cifra hasta 20.000. Más allá del número exacto, el impacto fue claro. Una parte irreemplazable de la población ciudadana había desaparecido. En cualquier otra polis griega, la prioridad habría sido rescatar sobrevivientes, llorar a los muertos, buscar consuelo. En Esparta, el instinto fue otro. El rey Arquidamo, cubierto de polvo y sangre, entendió antes que nadie lo que realmente había ocurrido. No solo se habían derrumbado los edificios, se habían derrumbado las paredes de la prisión. Las nubes de polvo eran visibles desde los campos de Mesenia. Los hilotas las vieron elevarse sobre las montañas y comprendieron el mensaje sin necesidad de palabras. Esparta estaba herida. Los guardianes habían caído. El momento que habían esperado durante generaciones había llegado. Arquidamo no ordenó excavaciones, ordenó formar. Hizo sonar las trompetas y llamó a los supervivientes a tomar sus escudos. En medio de las ruinas, sobre los cuerpos de sus propios hijos, los espartanos se alinearon en una falange improvisada. No era una postura militar, era una advertencia. Cuando los primeros grupos armados de hilotas llegaron a la ciudad esperando encontrar caos, se toparon con disciplina. El ataque inmediato fracasó, pero la guerra no terminó ahí. Acababa de empezar. El terremoto desencadenó la gran revuelta hilota. Miles de esclavos huyeron hacia las montañas de Mesenia, especialmente al monte Itome, una fortaleza natural casi inexpugnable. Desde allí resistieron, no por días ni meses, sino por casi una década. El Estado que había perfeccionado el asedio descubrió con amarga ironía que no podía someter a quienes conocían cada sendero y cada roca. La humillación fue profunda. Esparta, la potencia militar de Grecia, incapaz de derrotar a antiguos esclavos atrincherados. Las pérdidas humanas del terremoto habían debilitado tanto a la ciudadanía que cada baja adicional era un golpe existencial. El sistema empezaba a mostrar su fragilidad estructural. Desesperados, los espartanos hicieron lo impensable. Pidieron ayuda. Enviaron emisarios a sus aliados, incluso a Atenas, su rival ideológico. Los atenienses, liderados por Cimón, respondieron enviando 4.000 hoplitas. Para una democracia orgullosa de su libertad, la escena fue reveladora. Vieron a los hilotas luchar por la suya y a Esparta luchar por negársela. La paranoia espartana se disparó. Temieron que las ideas atenienses fueran más peligrosas que las lanzas hilotas, que la noción misma de libertad se filtrara. Y entonces cometieron un error diplomático catastrófico. Despidieron a los atenienses públicamente mientras retenían a otros aliados. El mensaje fue claro. Esparta no confiaba en nadie. Atenas nunca olvidó la afrenta. Aquella decisión abrió una grieta que conduciría directamente a la guerra del Peloponeso. Pero, más importante aún, reveló la verdad central del sistema espartano. Preferían arriesgar la derrota militar antes que arriesgar la infección de una idea. El terremoto no destruyó Esparta, pero rompió el hechizo. Demostró que el terror no era eterno, que el control absoluto dependía de condiciones frágiles. Y sobre todo, mostró que los hilotas no eran bestias resignadas, sino una fuerza latente, esperando el momento en que el miedo cambiara de bando. A pesar de la revuelta y de la humillación, el mito de Esparta sobrevivió. No porque fuera cierto, sino porque fue cuidadosamente administrado. Mientras la ciudad luchaba por contener a los hilotas y recomponer una población ciudadana en caída libre,
una historia más simple y más heroica, se imponía en la memoria colectiva de Grecia. Una historia que desviaba la atención del terror interno hacia el sacrificio externo. Para entender cómo Esparta logró ocultar sus grietas durante tanto tiempo, tenemos que volver a un lugar ya familiar. El estrecho paso de las Termópilas. La imagen es casi universal. Leonidas y sus 300, firmes frente a la marea persa, luchando hasta el último hombre por la libertad de Grecia. Es un relato poderoso, limpio, emocionalmente perfecto, pero como toda leyenda bien construida, funciona mejor cuanto más se omite. Porque fuera del encuadre heroico hay una realidad incómoda. Los espartanos nunca lucharon solos. Heródoto, nuestra principal fuente para las guerras médicas, deja caer un dato que suele pasar desapercibido. En Platea, un año después de las Termópilas, por cada ciudadano espartano había 7 hilotas acompañándolo. 7. No cocineros simbólicos ni sirvientes ocasionales. Un sistema logístico humano. Portadores de armas, escuderos, auxiliares, a veces combatientes. Si ese ratio se aplica, aunque sea de forma aproximada, a la marcha de Leonidas, entonces detrás de los 300 avanzaban cientos, quizás miles de hilotas. Eran ellos quienes cargaban el peso muerto del ejército. Tiendas, raciones, herramientas, repuestos. Un hoplita espartano portaba alrededor de 30 kilos de bronce y madera. No podía cargar mucho más. No cocinaba. No montaba campamento. Eso lo hacía su hilota. Cuando llovían flechas persas, esas flechas no distinguían estatus legal. La muerte caía sobre cuerpos libres y esclavos por igual. Sin embargo, cuando recitamos el famoso epitafio «Ve y dile a los espartanos, extranjero, que aquí yacemos obedientes a sus leyes. Solo honramos a los ciudadanos. No hay monumento para los esclavos que murieron obedeciendo leyes que los mantenían encadenados. Es una omisión reveladora. La épica espartana necesitaba héroes sin sombras, y los hilotas eran una sombra demasiado grande. Esta omisión no fue accidental, fue propaganda. Esparta entendió que su supervivencia política dependía tanto del miedo interno como del prestigio externo. Mostrar debilidad ante los hilotas era impensable, pero admitir dependencia de ellos ante el resto de Grecia era igual de peligroso. Así que la narrativa se ajustó. Los ciudadanos eran los actores, los esclavos, el decorado. Esta distorsión tuvo consecuencias profundas. La obsesión por proyectar invencibilidad paralizó a Esparta estratégicamente. Cada campaña militar implicaba un dilema. Armar a los hilotas era peligroso, pero marchar sin ellos era imposible. El resultado fue una rigidez creciente. Esparta empezó a evitar guerras largas, a rechazar expediciones lejanas, a conservar a sus ciudadanos como un recurso escaso. Y el recurso era, efectivamente, escaso. Mientras el mito se expandía, la demografía se contraía. Las guerras, las catástrofes naturales y las propias leyes espartanas iban reduciendo el número de ciudadanos plenos. En el siglo V a.C., Esparta podía movilizar unos 8.000 iguales. Un siglo después, apenas 1.000. El nombre que Aristóteles dio a esta enfermedad era preciso y demoledor: oligantropía. Escasez de hombres. Era una muerte lenta, matemática. Un sistema diseñado para la exclusividad absoluta terminó excluyéndose a sí mismo. Cada ciudadano caído era irreemplazable. Cada derrota, una herida que no cerraba. Mientras tanto, la masa hilota seguía allí, observando, esperando. El equilibrio del terror se inclinaba cada vez más peligrosamente. Esparta había construido su grandeza sobre una mentira funcional. Pero las mentiras, incluso las más útiles, tienen fecha de caducidad.
Y cuando finalmente llegó el momento del ajuste de cuentas, no vendría de Persia ni de Atenas, sino de una ciudad que había aprendido a mirar más allá del mito y a atacar justo donde más dolía. Ese ajuste de cuentas llegó desde Tebas, una ciudad que durante generaciones había vivido bajo la sombra de Esparta. Mientras los espartanos se aferraban a un modelo rígido, convencidos de que la disciplina eterna bastaría para sostener su dominio, Tebas observaba, aprendía y esperaba. Allí surgió una figura que entendió algo que Esparta jamás quiso aceptar. Los sistemas basados en el miedo absoluto pueden parecer sólidos, pero son frágiles cuando se les golpea en el punto correcto. Su nombre era Epaminondas. Epaminondas no era el arquetipo del guerrero espartano. Era filósofo, estratega, un hombre formado en ideas antes que en rituales. Cuando Tebas decidió finalmente desafiar el orden establecido, no lo hizo imitando a Esparta, sino desmantelando sus supuestos fundamentales. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el año 371 a.C., en un campo polvoriento llamado Leuctra. Durante 3 siglos, los ejércitos griegos habían luchado siguiendo reglas casi inmutables. Las falanges se alineaban de manera simétrica, la élite a la derecha, el choque frontal como prueba suprema de valor. Esparta había perfeccionado ese sistema hasta convertirlo en dogma. Epaminondas lo rompió sin pedir permiso a la tradición. En lugar de extender su línea de forma uniforme, concentró su fuerza. 50 hombres de profundidad, una masa compacta dirigida directamente contra el punto más fuerte del enemigo, el ala derecha espartana, donde combatían el rey y los ciudadanos más experimentados. El resto de la línea tebana se retrasó deliberadamente, negándose al combate. No era cobardía, era física. Cuando las falanges chocaron, no fue una danza de héroes individuales. Fue una ecuación brutal de peso y presión. La columna tebana avanzó como un martillo. La línea espartana, delgada y acostumbrada a dominar por reputación, se dobló, y luego se rompió. En pocas horas, 400 de los 700 ciudadanos espartanos presentes yacían muertos. El rey había caído. La invencibilidad, ese activo psicológico tan cuidadosamente cultivado, se evaporó en el polvo. Pero Epaminondas sabía que una victoria en el campo de batalla no bastaba. Esparta había perdido batallas antes y había sobrevivido. Para destruir el sistema, había que arrancarle la base económica y humana que lo sostenía. Había que ir a Mesenia. Durante casi 4 siglos, ningún ejército enemigo había osado cruzar esas montañas con intención de liberar, no de conquistar. Epaminondas lo hizo. Ignoró Esparta, una ciudad ya vacía de poder real, y marchó directamente hacia las tierras que habían sido robadas generación tras generación. Allí proclamó algo que parecía impensable: el fin de la esclavitud hilota. No fue solo un gesto simbólico, fue un acto irreversible. Los antiguos esclavos recibieron ciudadanía, se les devolvió la tierra, y para garantizar que la libertad no fuera efímera, Epaminondas construyó una ciudad, Mesene. Murallas gigantescas, diseñadas para resistir cualquier intento de represalia espartana. Al norte fundó Megalópolis, cerrando a Esparta en un anillo de enemigos libres. El impacto fue devastador. Sin Mesenia, Esparta perdió su granero. Sin Ilotas, perdió su fuerza laboral. Los ciudadanos ya no podían pagar sus cuotas comunales. Perdían el estatus. El sistema se desmoronó desde dentro. No hubo un incendio final, ni una masacre espectacular. Solo una reducción constante. Esparta se convirtió en una ciudad pequeña, empobrecida, aferrada a rituales que ya no sostenían nada. Los romanos, siglos después, visitarían Esparta como si fuera un museo viviente.
Observaban a los jóvenes ser azotados en ceremonias arcaicas, lanzaban monedas, se marchaban entretenidos. La potencia que había aterrorizado a Grecia terminó como espectáculo folclórico. Y sin embargo, el mito sobrevivió. La imagen del guerrero perfecto, del sacrificio absoluto, siguió viajando a través del tiempo, despojada de contexto, limpia de sangre incómoda. Pero bajo ese mito, enterrada con cuidado, estaba la verdad. Esparta no cayó porque fuera débil. Cayó porque fue inflexible, porque confundió dureza con resiliencia y terror con estabilidad. La historia de los ilotas demuestra lo contrario. A pesar de siglos de humillación, de cacerías nocturnas, de asesinatos rituales, no desaparecieron. Esperaron, resistieron, y cuando la estructura que los oprimía se resquebrajó, reclamaron su lugar en el mundo. La pregunta que queda no es por qué cayó Esparta, sino por qué seguimos admirándola sin mirar el costo. Porque, al final, la verdadera fortaleza no pertenece a quien impone silencio durante generaciones, sino a quien sobrevive lo suficiente para volver a hablar. Ese silencio que Esparta impuso durante siglos es, paradójicamente, la razón por la que su imagen sigue siendo tan ruidosa hoy. Los mitos sobreviven mejor que las estadísticas. Las leyendas viajan más rápido que las cifras demográficas. Y la figura del guerrero perfecto, aislada de su contexto, es mucho más cómoda que la historia completa de una sociedad construida sobre el miedo. Los historiadores llaman a esto el espejismo espartano. Desde lejos, Esparta parece orden, disciplina, sacrificio, un modelo tentador para épocas inseguras. Platón la admiró, Rousseau la elogió. Regímenes autoritarios modernos la han citado como ejemplo. La idea es siempre la misma. Si eliminamos el debate, la duda, la diversidad, nos volvemos fuertes. Esparta es la prueba histórica de que esa idea es falsa. Cuando observamos el sistema en su totalidad, no vemos una sociedad invencible, sino una permanentemente aterrorizada. Aterrorizada por su propia base económica. Aterrorizada por la demografía. Aterrorizada por las ideas extranjeras. Aterrorizada incluso por la risa, la música y el cambio. El ciudadano espartano no era libre. Era un vigilante atrapado en la misma prisión que custodiaba. No podía viajar sin permiso. No podía dedicarse al comercio. No podía cuestionar las leyes. No podía elegir una vida distinta. Su identidad estaba completamente subordinada al Estado. Desde los 7 años hasta la vejez, cada aspecto de su existencia era una representación constante de dureza. Porque cualquier grieta emocional podía ser interpretada como debilidad, y la debilidad en Esparta era mortal. Por eso Esparta no produjo grandes filósofos, ni dramaturgos, ni arquitectos. La creatividad requiere empatía, requiere la capacidad de imaginar la vida del otro. Pero la educación espartana estaba diseñada precisamente para destruir esa capacidad. Un hombre entrenado para cazar esclavos en la noche no escribe tragedias. Un joven, al que se le enseña que cuestionar es traición, no funda academias. Atenas, con todas sus contradicciones, dejó teatros, templos, textos, ideas que aún usamos para pensar el mundo. Esparta dejó advertencias. Dejó el ejemplo de una sociedad que sacrificó todo lo humano para preservar el poder. Y aún así lo perdió. No por invasión extranjera, sino por agotamiento interno. Los ilotas, en cambio, representan la resistencia silenciosa. No dejaron grandes monumentos ni tratados filosóficos, pero conservaron algo más difícil de destruir: la memoria y el deseo de dignidad. A pesar de ser tratados como animales, vestidos con pieles de perro, cazados como presas, no aceptaron la narrativa de su inferioridad. Esperaron, sobrevivieron. Y cuando el sistema que los oprimía mostró una grieta,
actuaron. Ahí está la gran ironía de Esparta. El Estado que se obsesionó con la fuerza creó, sin quererlo, el ejemplo más claro de fragilidad estructural. Un sistema que no puede adaptarse, que no puede integrar, que no puede reformarse, no es fuerte. Es rígido. Y todo lo rígido, tarde o temprano, se quiebra. Por eso la pregunta final no es histórica, sino profundamente humana. Cuando admiramos a Esparta, ¿qué estamos admirando realmente? ¿El coraje físico de sus soldados? Eso es innegable. ¿O la ilusión de que el control absoluto puede producir seguridad duradera? La historia responde con claridad. La seguridad basada en el terror exige un costo permanente. Consume a quienes la imponen y a quienes la sufren. La libertad, en cambio, es caótica, imperfecta y ruidosa. Pero tiene una ventaja decisiva. Permite corregir errores antes de que sean fatales. Los 300 de las Termópilas merecen ser recordados por su valor. Pero los miles de hilotas sin nombre, que cargaron sus armas, cultivaron su comida y murieron sin epitafio, merecen ser recordados por algo aún más raro: su resistencia a desaparecer. Esparta quiso ser eterna. Los hilotas solo quisieron vivir. Y al final fueron ellos quienes heredaron el futuro. Si la historia te estremece y te hace pensar, suscríbete y viaja con nosotros al pasado,